Hola, buenas tardes, bienvenidos a este Hay Vida en Martes dedicado a Oscar Wilde. A Oscar Wilde le encantaría saber que este Hoy Hay Vida en Martes no es uno cualquiera. Este mes celebramos que hace 5 años empezó este ciclo de encuentros de actualidad cultural y tecnológica y además coincide que es el número 50. Dicho esto, esa noticia tan alegre para Oscar Wilde y tirados todos los fuegos artificiales, tengo que pedir perdón. Perdón por mi voz. Esta mañana amanecí con una afonía tremenda y dije, Dios mío, esto no puede ser. Hoy no, mañana, pero hoy no. Pero cuando pasó el tiempo me di cuenta de que podía ser una cosa bastante positiva. Esta voz ronca, rota, me hace más masculina, me hace más andrógina y eso es un complemento estético perfecto para uno de los temas que vamos a tratar hoy, el dandismo. Para hablar del dandismo y de Oscar Wilde tenemos a 3 personas que lo conocen muy bien y que les voy a pedir que suban aquí conmigo, que son Luis Antonio de Villena, Gloria G. Durán y Javier de Isusi. ¿Qué tal? Ahí el último. Joaquín. Luis Antonio de Villena es poeta y escritor, ha trabajado como periodista, como profesor, como conferenciante y lleva mucho tiempo en programas de televisión y de radio. No ha dejado de recibir premios desde los años 80, ganó el Premio Nacional de la Crítica en 1981, el Premio Azorín de Novela en 1995, el Premio Sonrisa Vertical de Narrativa Erótica en 1999 y así podríamos seguir gran parte de la tarde. Luis Antonio, en una entrevista dijiste que Oscar Wilde te convenció para ser un escritor y un dandy. ¿Cómo ocurrió? Bueno, no es que me convenció, es que yo era en el colegio, estaba todavía en el colegio, en la parte que entonces se llamaba el bachillerato superior, donde ya elegías entre ciencias y letras, yo había elegido letras, y era un chico pues bastante solitario, ¿no? Y entonces en un verano, creo que el verano del año, a asombrar, el año 66 o por ahí, leí una biografía de Oscar Wilde que no es la mejor, ni mucho menos, una biografía hecha por un escritor catalán que escribía en español, Sebastián Juan Arbó. Ya era una edición de bolsillo de la primitiva que había hecho, pero bueno, para mí estaba muy bien, acababa de salir esa reedición, que era una biografía de Wilde. Y yo, que no conocía nada de Wilde, al leer la biografía, pues me encantó el personaje, me fascinó mucho el personaje y sobre todo sentí no solo que tenía que conocer sus libros, que los empecé a conocer casi de inmediato porque en mi casa me regalaron la obra completa que entonces existía en Aguilar de Oscar Wilde, sino que además yo me sentí como que Oscar Wilde era como un amigo, como un compañero, es decir, me sentí que tenía un amigo. Yo que tenía muy pocos amigos, pensé que con Oscar Wilde tenía un amigo. Y curiosamente esa historia, no solo el conocer al personaje y luego, claro, por extensión, su obra y la época y todo el ambiente que le rodeaba, que era enorme, el mundo europeo del llamado fin de siècle o fin de siglo es enorme, sino que además, pues, me fue creando como una especie de identidad con Wilde. Contaba Javier antes que yo publiqué un libro, mi primer libro sobre Oscar Wilde en el año 78, una colección de monográficos sobre autores muy conocidas, se llamaba Pesa, era una editorial que tiraba muchos ejemplares. Y bueno, había una fotito del autor en la portada y luego en la contraportada solía haber un texto escrito a mano por el autor, en la contraportada dentro. Entonces ahí había una pequeña frase de Oscar Wilde firmada y cuando yo dedicaba el libro en el otro lado, pero claro, quedaban justapuestos, pues empezaron a decir, uy, tienes la misma letra, la letra se parece mucho. Yo nunca me ha parecido, pero en fin, en alguna me debió quizá salir un poco parecido. Entonces empezó a crearse una especie de historia de que yo tenía
como una especie de mágica relación con Oscar Wilde, que si a mí me preguntaban algo de Oscar Wilde, yo lo iba a saber. Y además es como si pudiera hablar con él. Es decir, si alguien me decía, ¿qué te parece este libro sobre Oscar Wilde? Y entonces parece que de manera especial conectaba con él por las noches, como en espiritismo, sin espiritismo, y entonces él me decía, está muy bien, si le haces un prólogo mejor. Entonces ya eso me convertí en una especie de wildiano, pero no solamente porque he escrito mucho sobre Wilde, he hecho muchas veces prólogos a obras de él, no sobre él ya solo, sino también obras de él, sino porque de alguna manera se me terminaba vinculando con Oscar Wilde. Yo creo que era un anillo. Oscar Wilde llevaba menos, Fantástico. Gloria G. Durán es profesora de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y profesora en el Máster de Comunicación Arquitectónica. La voz andrógina aparece. Bebe. Da igual. ¿Me presento yo directamente? No, bueno, doy clases en un máster de la Facultad de Arquitectura que se llama Máster de Comunicación Arquitectónica, MACA, y doy el módulo de curaduría. Y bueno, ahora hice la tesis doctoral de la mujer dandy, aunque intenté evitar la palabra mujer, y se llama Dandismo y Contragénero, y efectivamente porque tiene que ser andrógina, por lo tanto esa especie de catapulta que tienes con la idea de ser mujer y lo que significa es un suponer. Pues quise evitarla, pero sí hice la tesis doctoral porque conocí tu trabajo y bueno, empecé a fascinarme con la figura del dandy, acabé la carrera con la figura del dandy y cuando estaba en el doctorado, no sé muy bien, yo creo que debió aparecerse también algún espíritu, no de Oscar Wilde, uno de Claude Cahun, de una fotógrafa surrealista. Porque yo te hice un prólogo. Sí, pero eso fue después. Esto fue en el 98. A mí me preguntaron de qué vas a hacer la tesis. Yo estaba investigando la fotografía en la posmodernidad, que es un tema aburridísimo, por si a alguien le interesa por estudiarlo. Y yo estaba muy aburrida y esa tarde debí leer algo. Y como ya tenía la idea de que el trabajo fin de carrera lo hice del dandismo masculino y llegué a clase de Miguel Molina, que es mi gran maestro desde ese momento, me dice, ¿tú de qué vas a hacer la tesis? Y dije de mujer dandy, pero no sé por qué lo dije. O sea, lo dije y cuando lo dije, eras mujer. Pensé, Dios, en la que me acabo de meter ahora mismo. Y claro, como yo soy muy dandy también, dije, de aquí salgo. Y he salido después de muchos años. ¿Y cómo son las mujeres dandy, Gloria? Pues las mujeres dandy, insisto en esta idea de quitar la palabra dandy por la categorización de mujer y más a finales del siglo XIX, que supuestamente somos sumisas, somos dóciles, somos muy buena gente, ¿no? Bueno, tenemos una serie de supuestas características, sobre todo en la era victoriana, que se nos acoplaban, que no tiene por qué ser así. Entonces una mujer dandy de entrada lo que tiene que ir es contracorriente, o sea, todo el sistema del dandismo se enmarca en lo que sería la estética de la negatividad, digamos, con una idea de epatar, de decir, si se supone que yo debo ser buena, pues no voy a serlo, se supone que yo debo ser cortés, pues no voy a serlo, o al revés. Entonces la idea es un sistema que se va desdibujando constantemente porque va en contra de la norma, sea esta la que sea. Entonces si tienes una norma X, pues tú haces lo otro, pero siempre con sutileza, no siempre tienes que manejarte en un territorio fronterizo, o sea, no coger y llamar la atención de modo exagerado, sino con matices, con pequeños, digamos... Eso no sería nada dandy, llamar la atención de modo exagerado. Exacto, no eso es muy grosero. Tienes que buscar las mañas. ¿Qué influencia tuvo Oscar Wilde en esas mujeres? A mí la figura de Oscar Wilde la tengo un poco porque para mí es muy dandy social, digamos, no es tan intelectual, que voy yo más por la línea Baudelaire cuando ya como coge la teoría más social del dandy y la extrapola a muchos más términos, generando seres como muy de contornos difusos, que decía él, ¿no? Un poco que no acabes de poder definirme, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Sabes? Esa idea. Entonces, lo que sí me gustó mucho, que conforme iba estudiando, Wilde es ineludible, está ahí presente constantemente en la construcción de todas las dandis con las que trabajé
que eran de los años 20, incluso las que ahora voy descubriendo, según este sistema, que eran contemporáneas de Wilde, pero estaban más en el mundo del espectáculo y se construían, por ejemplo, Polaire decía, se construía como fea. Si una mujer de espectáculo debe ser guapa, pues yo voy a exagerar mi fealdad. Soy un monstruo, tengo las piernas, era preciosa, pero ella decía que era rara, ¿no? O sea, la idea de ser raro, pero que sigas seduciendo en esa rareza, es parte de la magia. Y en los años 20, todas las mujeres con las que yo trabajé habían leído Wilde, eran pareja de los traductores de Wilde. Wilde era la sobrina de Oscar Wilde, Dolly Wilde, que era una personajaza, o Natalie Barney, que estaba obsesionada con Wilde porque de pequeñita la cogió en su regazo y le contó The Happy Prince, el cuento del príncipe feliz, y entonces ya todas la génesis de su propia idea de autoría, o sea, ellas se generan como autoras de un modo consciente, asumiendo ese rol muy wildiano, digamos. Porque ella se parecía, Dolly Wilde se parecía físicamente a Oscar Wilde, sí. Mientras que los hijos de Wilde, se parecían menos que su sobrina. Su sobrina se parecía mucho más a él que sus hijos, ¿no? Es curioso. Voy a tomar carrerilla para Javier de Isusi, a ver si me llega la voz para contaros quién es. Parecía que iba para arquitecto, pero se torció la cosa. Poco después de empezar a trabajar, no le convenció el tema y decidió hacer lo que siempre había querido hacer, contar historias con viñetas. Este historietista es autor de más de 10 libros y casi todos los ha publicado con Astiberri. El primero, Los viajes de Juan sin tierra, es una tetralogía inspirada en sus viajes y ha sido traducido a varios idiomas. Luego llegaron otros, como He visto ballenas, Asylum, y un libro que ya se basó en Oscar Wilde. Javier, en 2012, ilustró la novela El retrato de Dorian Gray. Ese fue el primer acercamiento al autor y ahora, después de 5 años de trabajo, aunque a la vez ha ido haciendo otras cosas, publica un libro mucho más ambicioso, el que tenemos hoy, La Divina Comedia de Oscar Wilde, que es esta maravilla que tenéis aquí. Y ahora en un vídeo vamos a ver un poco más de este libro. Yet each man kills the thing he loves. Yet each man kills the thing he loves. By each let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. The kindest use a knife because
Javier, ¿de dónde surgió la idea de escribir este libro, de dibujarlo y de meterte en toda esta documentación tan brutal que has tenido que recabar para poder hacer este libro? Pues la pregunta de dónde sale una historia es siempre complicada de responder, porque parece como que las historias están ahí esperando a buscar un canal donde meterse. Entonces, esto empezó para mí cuando leí De Profundis, cuando leí el libro póstumo de Oscar Wilde, que es en realidad una carta la que le escribe a su examante, a Lord Alfred Douglas. Y cuando leí esa carta, que me impresionó mucho, porque es una carta llena de matices, muy compleja, en la que Wilde se desnuda de muchas maneras distintas, una de las cosas que hace es expresar su deseo de iniciar una vida nueva, y como de cambiar toda la vida de excesos que ha tenido, y iba a empezar una vida como más sana, ¿no? Y más conectada con la naturaleza, y entonces ahí me vino la pregunta, porque yo no sabía cómo había acabado Oscar Wilde. Le dije, bueno, ¿qué pasó después? Y entonces me metí en Wikipedia y vi que no le había salido lo que él había soñado en ese momento, ¿no? Y al leer eso también pensé, bueno, parece que no, pero vete a saber qué es lo que pasa realmente por dentro de una persona, en el alma de una persona, ¿no? Aunque por fuera todos vean algo, a lo mejor por dentro está ocurriendo algo muy diferente. Y entonces me puse a documentarme un poco más en serio, más allá de Wikipedia, ¿no? Y el primer libro que leí fue uno de Luis Antonio de Villena, que se llama Wilde Total, y ahí empecé a ver que había muchas más cosas de las que aparentemente parecía. Había muchos amigos, había unas amistades, a pesar de que le abandonó la mayor parte de la gente, a unas personas permanecieron fieles, y eso también me da que pensar que algo había, ¿no? Algo había para que los amigos se mantuvieran tan fieles, esos pocos, ¿no? Hasta el final. Y luego pues seguí leyendo y me encontré pues que había algunos ramalazos de luz y una cosa muy simple, y es que aunque todas sus condiciones externas hubieran cambiado, se hubieran hundido, el genio que él tenía dentro, eso no podía desaparecer. Alguien que había escrito lo que él había escrito, que además de tener mucho ingenio y mucha gracia, muchos libros tienen mucha sabiduría también. Eso tenía que acompañarle también en esos últimos momentos de vida, ¿no? Y entonces de ahí surgió como quiero investigar, ya no de una manera periodística, sino de una manera literaria, vamos a decir. Me apetece meterme en la piel de Oscar Wilde y me apetece investigar qué es lo que pudo sentir en este final de vida, centrándome un poco en esa posible luz que yo quiero ver que había también, ¿no? No solo eso, la decadencia evidente que hubo y pues todo ese lumpen en el que vivió y tal, sino pues también la luz que tuvo, sin duda. Hay algo que le da mucha profundidad al libro y que hace que no parezca una historia facilona o una historia lineal de sus últimos años, y es que haces entrevistas figuradas a personajes muy cercanos a Oscar Wilde, a muchos de sus amigos, a algunos de sus amantes. ¿Por qué elegiste esa técnica narrativa? No lo sé, no lo sé, la verdad. Y yo creo que viene de eso, de leer lo que decían de él algunas de estas personas, y era como, bueno, tendrá que decir algo en el libro esta persona en concreto. Y de una manera muy, he dicho que no lo sé, ¿no? De una manera muy intuitiva, que en realidad cuando se hacen labores creativas, sobre todo al final tienes que dejar que la intuición sea la que te guíe, ¿no? De una manera muy intuitiva, pues me salió esta manera de contar las cosas, que en realidad me vino muy bien, porque en las escenas en las que sale Wilde, pues dejé volar más la imaginación, vamos a decir, pues me inventé algunas escenas, pero sobre todo dentro de la documentación pues exhaustiva que hice del personaje y de la época, pues metí algunas escenas en las que yo pues me imaginaba cosas, y luego en las entrevistas, sin embargo, ahí me atengo mucho más fielmente a lo que decían los personajes, de los que sabemos, que hay un par de personajes que me los he inventado totalmente porque no se sabe nada de ellos, ¿no? Uno de ellos es Maurice Gilbert,
el prostituto que estuvo con él mucho al final de su vida, y que algún biógrafo le estuvo buscando posteriormente y no fue capaz de encontrarle nada, no encontró. Entonces, bueno, no sabemos mucho de él más que lo que dejó escrito Wilde. Entonces, bueno, eso me lo he inventado, y el otro personaje, Harold Mellor, que me pasó un poco lo mismo. No se sabe mucho aparte de lo que dejó escrito Wilde, pero los demás sí sabemos mucho lo que opinaban, y ahí pues me ha atenido mucho a lo que ellos opinaban y decían. Claro. Hay una pregunta que nos asalta a los que nos gusta mucho la ilustración, pero no sabemos dibujar. Cuando vemos estos dibujos y vemos este color, estas luces, estas sombras, nos preguntamos cómo lo has hecho, Javier. ¿Qué técnicas utilizas? ¿Utilizas ordenador? ¿Es a mano? ¿Cómo lo has hecho? Pues la técnica que yo uso y que he usado en los últimos cómics es acuarela. Pero además es que en este caso me venía muy bien, porque afrontar el siglo XIX con una técnica pues tan del siglo XIX como es el lápiz y la acuarela me venía fenomenal, ¿no? Entonces lo que hice, yo había pensado estos tonos sepias, porque le dan como un tono muy de fotografía del siglo XIX. Y bueno, si alguno quiere ver el proceso precisamente de dibujo, hay un vídeo colgado en YouTube en el que, si ponéis La Divina Comedia de Oscar Wilde, proceso de dibujo, lo vais a ver, me vais a ver en el estudio dibujando. Y lo que hago primero es hacer un boceto con un lápiz que es de color magenta. Luego hago el lápiz, todo tiene que ser muy rápido, porque son 350 páginas y tenía que hacerlo muy rápido. El cómic tenía que salir muy rápido. También eso le daba mucha frescura, le daba mucho ese aspecto un poco artístico, ¿no? Y entonces apenas borro. Hay muy poca goma, hay muy poca rehacer. Es bueno dejar que entren los errores. Entonces, lo que decía el lápiz magenta, luego un lápiz muy sencillo, y luego la acuarela, que es lo que le da realmente el cuerpo al dibujo. La acuarela no es en el tono sepia que se ve, es en otro tono, que lo que me permite es luego con el ordenador quitar el magenta y luego ya lo pongo en sepias. Y así queda. ¿Y el título, este título de La Divina Comedia de Oscar Wilde? Pues porque él mismo en De Profundis ya lo hacía, y luego lo hizo con algunos amigos, comentar que como él había estado en el infierno, ¿no?, de Dante. Él había visitado el infierno. Y también el purgatorio, ¿no? Uh-huh. Lo que no hablaba era del paraíso. Entonces, yo lo que hago es como imaginar un poco que su viaje también tuvo algo de paraíso. No lo muestro mucho, pero ahí queda un poco a la interpretación del lector. Y eso es la Divina Comedia, el viaje al más allá, que es el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pues que Oscar Wilde lo vivió no en el más allá, sino ya en el más acá, ya lo sufrió él, ¿no? Ya hizo ese viaje. Uh-huh. Nos quedan todavía dos protagonistas que presentar para esta tarde. Uno de ellos son los martianos, que son estos jóvenes entre 14 y 21 años, que son los únicos que esta tarde tienen voz, ellos seguro que más que yo, y son los que van a preguntar también preguntas aquí. El resto, el público y las personas que nos estáis viendo por streaming, podéis preguntar por Twitter con el hashtag VidaMartes. Y la última persona que nos queda por presentar es Enrique Flores, que está ya dibujando y que está muy ambientado también en el mundo de Oscar Wilde. Ahora mismo estamos traqueados por todos lados, GPS, cookies, de todo, pero con Enrique utilizamos tecnologías del 19 que de hecho para mí son las mejores, el dibujo y anotar lo que decimos. Uh-huh. Muy bien, pues ya hechas todas las presentaciones, empezamos con las preguntas y además he de decir que estamos en ventaja el público, los martianos y yo, porque Oscar Wilde decía que las preguntas nunca son indiscretas, las respuestas sí. Así que en vuestra mano está la indiscreción de esta tarde. Oscar Wilde dijo: he puesto mi genio en mi vida y mi talento en mi obra. Es una de sus citas muy conocidas y esta frase resume muy bien el espíritu del dandismo. La vida como obra de arte, el yo como arte, que lo repites mucho en tu libro también, Gloria. ¿Podíais describir cómo era el dandismo y esa filosofía de vida tan apegada al arte? Bueno, el dandismo es un fenómeno
bastante más complejo de lo que parece, ¿no? En primer lugar, ya empieza el problema desde el origen de la palabra. La palabra se origina en Inglaterra a principios del siglo XIX, pero nadie sabe muy bien qué quería decir. Los más arriesgados, esto es un poco técnico, han llegado a decir que se trata de una onomatopeya cinética. Una onomatopeya cinética es cuando una onomatopeya, que se trata de reproducir en el lenguaje un sonido, pero en este caso el lenguaje va a reproducir no un sonido, sino, por eso es cinético, un movimiento. Entonces sería dan-di, es decir, igual que zigzag, zigzag es una onomatopeya cinética, igual que zigzag, dan-di sería un hombre que, en ese momento era un hombre que se contonea un poco al andar, que va un poquito haciendo así. Es decir, es un hombre que quiere levemente llamar la atención. Desde luego ningún dandy hubiera dicho de sí mismo que era un dandy, eso es antidandismo. Y bueno, es un personaje que, como lo definió Albert Camus, en El hombre rebelde va a ser la imagen de la rebelión romántica. Hay una rebelión romántica y el dandy encarna, en principio, la imagen de la rebelión romántica. Y por eso aparece inicialmente en un personaje que no hizo nada más que ser, pero que será glosado múltiplemente, que era el Bob Brummel, George Brummel, que era un amigo del regente de Inglaterra. Y que es un señor que realmente solo hizo, pues eso, comportarse como un personaje muy fino, muy raro. Por ejemplo, iba a una fiesta, pero solo aparecía en una esquinita y se iba, para que quedase la idea de dónde está, qué ha hecho, porque, bueno, luego tenía los guantes se los hacían expresamente para que le marcase el contorno de las uñas. El guante tenía que señalar el contorno de las uñas. Bueno, George Brummel, que luego cayó en desgracia con el regente y terminó en Calais arruinado y loco, se marchó de Inglaterra, pero había tenido desplantes, que se entiende también, es decir, es un romántico y es rebelde a lo establecido. Pero incluso siendo amigo, o habiendo sido amigo del regente, que era gordo, en un momento dado van en Hyde Park, creo, a caballo, y entonces Brummel se encuentra, va con un amigo y se encuentra con el regente. Y el regente, que están enfadados, saluda solo al amigo y a Brummel no le dice nada. Entonces Brummel, en tono alto, para que el regente lo oiga, le dice al amigo: "Dear, who is your fat friend?" Querido, ¿quién es ese gordo amigo tuyo? Él sabía perfectamente quién era. Lo que está diciendo es que la superioridad del dandy es mayor que la del regente, porque el regente al fin y al cabo es un hombre corriente y el dandy no es un hombre corriente, es un hombre especial. Bueno, luego va llegando. Eso, claro, genera. En principio el dandy ideal es un señor que no. Luego habría mujeres, pero claro, pues después. Es una persona que no hace nada. Luego, sin embargo, la mayoría de los dandys, pues sí hicieron bastantes cosas, siempre adoptando esa actitud dandística, que era procurar hacer como si no se hiciera, tener esa actitud rebelde y plasmar la rebeldía en estética, es decir, ir vestidos de un modo diferente. Lo menos dandy es ser gregario, es decir, lo menos dandy es ir como van todos, que es lo que ocurre hoy día, tristemente. Todo el mundo va donde va Vicente, donde va la gente. Eso es el antidandismo absoluto. Es decir, se trata de ser singular, de ser como tú quieres ser. Y eso, pues naturalmente llama la atención. Y ahí ya, claro, se genera, desde que empezamos hablando de principios del XIX, esto evoluciona, pues, grosso modo, hasta los años 20 o 30 del siglo XX. Ahí ya el dandismo de alguna manera se frena y ya realmente aparece una especie de neodandismo que está vinculado, pero eso está todavía muy poco estudiado, que está vinculado inicialmente, no ahora, pero inicialmente está vinculado a grupos de rock en la época de la contracultura, como por ejemplo David Bowie. Es decir, ese tipo de personajes encarnan un tipo de dandy que es que las esencias y las teorías son las mismas, pero
la puesta en práctica es diferente porque han pasado 100 años. Entonces, bueno, como ves, es un fenómeno que si algo no es simple. Es un fenómeno muy complejo que en realidad hay que estudiar en cada individuo o mujer. La primera mujer a la que se puso el remoquete de dandy fue Roxane, la escritora francesa, inicialmente solo porque se vistió de hombre. Sí, pero no. Pero luego, en realidad, es una mujer que fue bastante más convencional. Sí, muy convencional. Y sobre todo en la segunda parte de su vida, es decir, es en la primera época de su vida, cuando al ir vestida de hombre, pues adoptó una actitud que podía ser considerada dandy en elementos muy esenciales, luego no. Luego ya, en realidad, las dandies, por llamarlo de alguna manera, aparecen mucho más a finales del siglo XIX y mucho más ya en el XX, en el círculo de Natalie Clifford Barney en París, es decir, eso de las femmes de la rive gauche, ¿no? Las mujeres que vivían alrededor de la casa que la millonaria y lesbiana norteamericana Natalie Clifford Barney tenía en el barrio latino de París. Ese círculo donde estaba Dolly Wilde, la sobrina real de Wilde. Ahí también hubo dos sobrinos de Wilde, ¿no? Una realmente sobrina, porque era la hija de su hermano, es decir, que por lo tanto era sobrina real, que era Dolly Wilde, que además, como digo, se parecía físicamente mucho a Oscar, y otro, un sobrino político, que en realidad era sobrino, que bueno, fue muy famoso porque es el que hizo una revista de vanguardia en francés, se llamaba Maintenant, que se llama Arthur Cravant, que se casó con una moderna poeta norteamericana muy guapa, Mina Loy, y que él desapareció en el barco, en el mar por la costa de México. Y este personaje raro que fue boxeó en Barcelona, pero en fin, lo hacía supongo por llamar la atención, era muy grandón, y él decía que era el sobrino de Oscar Wilde, cosa que no le creyeron porque era un seudónimo, Arthur Cravant, en realidad se llamaba Lloyd de apellido. Lloyd era el apellido de la mujer de Wilde. Por lo tanto, efectivamente, Cravant era el sobrino, pero en realidad de la mujer de Wilde, o sea, era un sobrino político de Wilde, no tenía, y le había apenas conocido, es decir, no tenía mucho que ver con Wilde, pero él se arrogaba, porque eso quedaba bien, el ser sobrino de Wilde. Fue que hubo dos sobrinos de Wilde, una sobrina real, que era Dolly Wilde, y un sobrino político que fue Arthur Cravant, que era el sobrino en realidad de Constance Lloyd, que era la mujer. Creo que querías decir algo. No, estaba ya muy atenta. No, estoy fascinada. No, que Arthur Cravant es, para mí es, digamos, el dandismo que me puede interesar más, porque él era dadaísta, era poeta, boxeador y poeta dada. Entonces, en esa extrapolación del dandismo, lo que hacía era como llevarlo al supuesto dandismo anémico que le llaman al movimiento dadaísta, ¿no? Que es efectivamente es el espíritu de la negación permanentemente, de sacar los pies del plato y de choquear un poco con tu puesta en escena, tanto con tus poesías como con tu vestimenta, con tu modo de vivir, un poco salir de la normativa. Y Arthur Cravant es un personaje fascinante que tanto, digamos, la construcción de sí mismo en vida como la construcción de su mito una vez muerto, porque efectivamente desaparece. Mina Loy se va a Buenos Aires a esperarlo y él, todo ufano, dice: yo me voy navegando desde el Golfo de México, que es como un poco delirante ya de entrada. Y allí, que se quedó en Buenos Aires esperando, estaba toda la vanguardia allí reunida en Buenos Aires en los años 20 y él nunca regresó, pero nunca se encontró su cuerpo. Entonces no se sabe muy bien, y ahora hay muchos coleccionistas que sospechan que él puede estar detrás de ciertas falsificaciones de manuscritos de Oscar Wilde que funcionan por el mercado ahora mismo. Bueno, pues esos son los manuscritos, todas las cosas de Wilde, y luego algunas, claro, han salido, ¿no? Pero en realidad, aunque la gran mayoría de lo que se conserva está en Estados Unidos, en universidades americanas, que lo compraron, pero hay que tener en cuenta que cuando, claro, Wilde en los juicios se le pone una multa enorme, entonces
ha caído en deshonor, en desprestigio, en fin, la sociedad victoriana actuó con él de una manera absolutamente brutal, de un puritanismo zafio y que realmente mancha a Inglaterra, ¿no? Inglaterra está manchada de Oscar Wilde. Entonces, porque hizo barbaridades. Inglaterra no es el país civilizado que podemos querer, tiene un lado muy duro y muy brutal. Una de las cosas fue crear en la propia casa de Wilde en Tite Street, hacer una subasta de todo lo que él tenía, que tenía muchísimas cosas, primeras ediciones dedicadas, cuadros notables, ¿no? de pintores muy importantes. Todo eso se subastó y se subastó a precios de saldo. O sea, no valía lo que dieran, incluso lo regalaban porque era una cosa como mancillada por ese pecador. Entonces, claro, realmente Wilde, cuando ya luego sale de la cárcel, no tiene nada. Lo único que tiene es el manuscrito del De Profundis que ha hecho en la cárcel, pero no tiene nada. Es decir, es una persona absolutamente arruinada, no solamente físicamente y en parte intelectualmente, sino físicamente, porque no tiene ningún bien, pero es que ni siquiera no conserva ni libros ni nada. Entonces todo esto en principio se daba por perdido, es decir, no había manuscritos de Wilde ni nada de esas cosas. Luego, lentamente, muy lentamente, todo eso fue no todo. Evidentemente se tuvo que perder muchísimo, pero algunas cosas fueron apareciendo porque a lo mejor se las quedaron coleccionistas que al cabo del tiempo las devolvieron al mercado del libro antiguo o de los anticuarios, etcétera, y algunas cosas aparecieron y entonces fueron casi todas a universidades americanas. Es curioso que tanto en dos casos muy parecidos, porque se conocieron, aunque muy distantes, que son Oscar Wilde y Marcel Proust, el que quiere investigar profundamente a Wilde y a Proust tiene que ir a Estados Unidos, porque en una época de más dinero, no ahora, las universidades americanas compraron prácticamente la correspondencia entera de Proust, que es gigantesca, que está en Estados Unidos y no en Francia, está en Estados Unidos, y casi todo lo que se conserva de Wilde, manuscritos, cartas, salvo algún objeto personal que puede estar en el museíto de Tite Street o en algún sitio de estos, la mayoría también está en Estados Unidos. Es decir, hay que ir a Estados Unidos a encontrarse con las cosas de Wilde, que ahora no sé si ya hubieran tenido, bajo este fantoche rubiáceo que tienen ahí de presidente, no sé, pero en otra época que sí, esas universidades que ahora también han perdido mucho dinero, también les han quitado muchísimo presupuesto, pero en los años, todo esto estamos hablando de los años 60 del siglo XX o antes, en ese momento esas universidades tenían un presupuesto para cultura, para adquisición de libros y de manuscritos muy grande, y entonces es cuando se hicieron con esos fondos que hoy son realmente impagables, y que es un poco extraño para el investigador o para el que lo mira desde fuera, que Marcel Proust, que es una especie de gloria francesa, pues realmente haya que ir a Estados Unidos a consultar, o Oscar Wilde, pues no hay que ir a Inglaterra, hay que ir a Estados Unidos también. Él mismo dijo una de esas frases también que se atribuye cuando volvió de Estados Unidos, que no le gustó nada, entonces dijo, lo llamó Yanquilandia, y tiene un artículo que se llama Impresiones de Yanquilandia, donde lo pone mal, y luego decía, los ingleses y los norteamericanos se parecen en todo menos en el idioma. Wilde tenía mucha facilidad para la paradoja, entonces de eso, si nos ponemos a hablar, saldrían sin parar. Pero vamos a cambiar de tema porque si no nos vamos a quedar todo el tiempo en la primera pregunta. Hay algo muy interesante de Oscar Wilde y es su vigencia en lo que decía del amor, lo que decía de la amistad, lo que decía de la creatividad, lo que decía del trabajo. Y si tomamos su aspecto de su comportamiento como arte, su lenguaje, que bueno, era famoso por sus citas, por lo que decía, porque todo estaba trabajado y cuidado. Si tomamos esa parte del dandy, de eso lo que nos puede enseñar hoy, ¿quiénes diríais que son los dandys de hoy? No me refiero, por supuesto, a seguir con la figura, porque cada época tiene sus dandys, que ni siquiera se llamarán dandys, pero en cada época están los estetas, o los rebeldes, o los punks.
¿quiénes pensáis que son los dandis de hoy? Yo, por ejemplo, O que tienen una actitud de vida similar. No es fácil, en primer lugar, como he dicho, porque el propio hecho de que si uno dijera yo soy un dandy, estaría tirándole una piedra al dandismo. Pero Entonces, digo, su eso, homólogo no tiene que ser un dandy, porque sería repetir una figura que ya está inventada digamos, y usada. algo parecido, pero aunque utilices un sinónimo o un parasinónimo, daría igual, estarías en ese tema. Entonces, yo creo que hoy día es muy difuso quién puede ser un dandy. Luego hay personas que tienen una actitud, hombres y mujeres, pero la primera actitud sería una disidencia manifestada en estética. Por eso yo he dicho, y creo que por ahí va el hilo, aunque no sea el único, que tienen que ver inicialmente con el mundo del rock, o por lo menos en un tiempo han tenido mucho que ver con el mundo del rock, cómo iban vestidos y cómo aceptaban o asumían una disidencia, tanto hombres como mujeres. Hoy día, después, como ya esto también decimos el rock más clásico, yo hablaba de Bowie, de Lou Reed, de algún punk incluso, claro. Luego podría ir unido a personas ya con una actitud un poco más convencional, la manera de ir vestidos, pero ruptural. Pero es un tema que está un poquito difuso, quiero decir, y está difuso porque en realidad todo el mundo moderno es difuso. Entonces, como lo que está ocurriendo ahora, casi nadie nos lo entendemos muy bien, porque hay un cambio de página en la historia está pasando página y no sabemos muy bien lo que pasa. Habría que decir como la frase de Ortega y Gasset, nadie sabe lo que pasa y eso es lo que pasa. Pues efectivamente, lo que pasa es que nadie sabemos muy bien lo que pasa. Entonces, en función de eso, el dandy o la dandy, pues también, sin duda los hay, pero están en una situación poco clara, ¿no? Gloria. Yo tengo dos versiones, ¿no? Una, digamos, que estudiar el dandy clásico, decimonónico o, digamos, fordista, podemos decir. Porque, claro, siempre hay una estructura económica detrás de la figura del dandy, ¿no? Como fenómeno social. Es más fácil porque la norma está más o menos clara, ¿no? Pongamos, yo qué sé, si pensamos en el rock, los años 50, el hombre de la franela gris y la mujer divina en su casa con la cinturita, cocinando con sus nuevos cacharros y toda contenta con la alta tecnología de la kitchen, ¿no? Pero claro, eso para mí, yo digamos en lo que yo escribo, para mí se rompe con Tony Manero, con Fiebre de Sábado Noche. O sea, Fiebre de Sábado Noche es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque Tony Manero construye una masculinidad pues juguetona, cambiante, que se cambia de camisa, que se pone flores, que se pone campanas, y eso se convierte en la norma. Muy hortera. Ser molón, ser hortera, cambiarse mucho, tener 20 tostadoras, no una, ¿no? O sea, de repente, además, si te fijas, el sistema económico cambia radicalmente. Empieza la obsolescencia programada, entonces pasas de comprarte un coche para toda la vida a cambiar de coche cada tal, comprarte una camisa para toda la vida, cambiarte de camisa. Entonces, cuando ya todo el mundo se vuelve guayón, dices, ¿cómo voy contra una norma que va variando todo el rato, ¿no? Entonces, quizá eres como uno más. No obstante, como yo sigo mucho las novedades de las cantantes, porque ahora estoy como investigando el cuplé, para mí las cupletistas podrían leerse como una especie de dandis patrias, que por cierto van todas de anillos, sí, algunas, no todas, claro, van todo con las manos de anillos, y quien lleva ahora todas las manos de anillos, hay dos personas, una es Billie Eilish, la cantante, que a mí me tiene enamoradísima esa mujer, y creo que sí roza cierto dandismo porque juega con las normas, no llega a transgredir, gracias, completamente, pero siempre está jugando ahí en el, ¿sabes? Y tiene algo como de epiléptica también, de neurótica, que me gusta mucho, de no quiere enseñar su cuerpo, como una especie de pequeña rebeldía, esa obsesión de enseñar el cuerpo. Y por supuesto Rosalía, que tiene ese toque chonarra con las uñas estas sí, que también tiene su chiste. Creo que la ha absorbido demasiado rápido el mainstream, o sea, porque siempre hay un juego ahí de que no te absorba, y la hélice se mantiene. Pero es que son elementos distintos, sí, con un fondo común, pero elementos distintos porque el tiempo ha cambiado, entonces hay unos registros que no existían antes, aunque alguno, por ejemplo, de cambiarse de camisa, no, porque, por ejemplo, D'Annunzio, que fue uno de los grandes, un dandy y un personaje llamativísimo del fin de siglo, aunque terminara cercano al fascismo de Mussolini, pero fue un personaje llamativísimo y peculiar. Era muy amigo de Natalie Burney.
Sí, y además un gran escritor, realmente un gran escritor. El anuncio hacía una cosa que hoy no se pueden hacer, ya no se puede hacer porque le pedirían un anticipo, ¿no? Porque él iba a un sastre y decía, hágame 50 camisas de seda. Pero claro, hoy si tú te encargas 50 camisas de seda, el sastre te dice que le pagues la mitad. Entonces no las pagaba. Y él se tuvo que, de hecho, que marchar de Italia, ir a vivir a París, donde vivió unos años y escribió algo en francés, porque él tenía deudas. Tenía tal cantidad de deudas que se tuvo que ir huyendo de los acreedores. Eso me parece que hoy es bastante difícil que pueda uno huir de los acreedores así tan fácil, ¿no? Sí. Vamos a ir con la primera pregunta de los martianos. El primero de vosotros, si os podéis presentar con vuestro nombre, vuestra edad y la pregunta. Hola, sí. Hola, yo soy Paula, tengo 17 años y mi pregunta va dirigida a Javier y es sobre su libro y sobre todo sobre tu proceso creativo y bueno, más de creativo, más bien de producción. ¿Cómo llegaste a crear una novela que tiene ese lado histórico y bibliográfico, ¿no? Bibliográfico no, me refiero biográfico, que es de la propia vida de Oscar Wilde, combinándolo con ficción, y qué fue lo más difícil para ti de ese proceso? Más difícil. Estoy pensando que lo más difícil es la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Podemos hacer una cosa, para que te dé tiempo a pensarlo, vamos a ver los dibujos de Enrique. Te dejamos así unos 5 segundillos, te lo piensas. ¿Qué sale de aquí? Lo tenemos. Mira, ahí tenemos a Javier y a Gloria. Pues qué nariz, al puesto. Estupendo. Y con esto, la nariz es notable. Mira, la mía La nariz has visto a notable. Antonio y a Gloria y a Javier. Bueno, ha dado de sí la conversación. Madre mía, para gusto. 4 dibujos. La vida. Y a la sin voz. Qué bueno. Qué bueno. Qué guay. Qué guay. Y ahora ya te toca contestar. Pues vamos a ver, el trabajo en realidad fue como una especie de... A ver, ¿dónde estás ahí? Que no te veo bien. Que fue como sumergirme mucho en la época, ¿no? Entonces fue... una vez que empecé, lo que he comentado, que empecé con la lectura de Profundis, y me vino un poco como la idea, lo que quería contar fue sumergirme en la época, sumergirme a través de lecturas. Como decía, la primera fue una de Luis Antonio, pero luego vinieron muchas de André Gide, que le conoció, de Frank Harris, de sus cartas, ¿no? Todo lo que me cayó un poco en las manos, de sus descendientes también. Su nieto escribió un libro en el que se veían muchas anécdotas y también fotografías de toda la familia, y luego mucho internet, ¿no? Mucha documentación. Me iba llevando cada cosa, era como tirar de un hilo, y de repente me encontraba como otra historia por ahí, ¿no? Se abrían un montón de mundos. Llegué a la conclusión de que en esa época todo el mundo conocía a Oscar Wilde, porque era como que me llevaba a todo tipo de autores de la época que le habían conocido. Como me centré en los últimos años de vida, pues eso se redujo bastante, ¿no? Pero la sensación era como que era inabarcable y que había que irse acotando un poco. El proceso de trabajo, tal y como lo hago yo, primero es hacer el guión, como si fuera un guión de teatro, vamos a decir. Y en este caso me fui a casa de un amigo que tenía la montaña, no tenía ni luz eléctrica siquiera, y entonces era verano, afortunadamente tenía más horas de luz, porque es que no tenía más que la luz del sol. Y me llevé un cuaderno y un bolígrafo y fui escribiendo como todo lo que me iba saliendo, pero como un guión, ¿no? En base a las lecturas que había tenido y a las ideas que tenía, pues las iba escribiendo. Y ahí estaba ya, como quien dice, el guión en bruto. Luego lo tuve que ordenar, porque eran como las escenas un poco desordenadas. Lo fui ordenando, y eso fue hace 5 años. Se me metieron otros trabajos en medio,
Y entonces el guión lo fui puliendo. A lo largo de 3 años casi estuve como puliendo el guión. Ya llegué a tenerlo definitivo, pero el final no estaba bien. Lo fui puliendo y puliendo hasta que ya finalmente me puse a dibujarlo, pero que eso empecé a dibujarlo hace año y medio. Hace año y medio empecé a dibujarlo. Y luego el dibujo fue muy rápido. Como eran 350 páginas, lo que decía antes, y lo que me interesaba era que se viera muy fresco, que tuviera un aspecto muy de pintura. El dibujo fue muy rápido y para eso me ayuda mucho la acuarela, porque yo siempre digo que la acuarela hace la mitad del trabajo. Yo hago la mitad y la otra mitad la hace la acuarela. Eso, porque la acuarela tiene esa facultad de ir llenando ella sola los espacios en blanco, dar tonalidades que yo no había pensado, pero aparecen ahí. Y entonces para mí la acuarela es una herramienta que me ayuda mucho, me ayuda mucho a hacer las cosas rápidas en realidad, porque mi tendencia en realidad es más al perfeccionismo, pero con la acuarela como que me obligo a soltarme, ¿no? Es un camino que empecé hace ya tiempo de trabajar así. Y así, luego el final, el tema de la documentación me estuvo acompañando hasta el final. Incluso cuando ya había acabado el cómic todavía había cosas que encontraba, decía, ahí va, si esto que he escrito no es así, es de otra manera. Hubo una escena que para mí, bueno, decías la parte más difícil, una escena con la que estuve muy pillado fue una escena que en realidad sale poco en el cómic, pero que es el final, el entierro de Oscar Wilde. Al funeral fueron 56 personas solamente, que comparando con lo que fue el funeral, por ejemplo, de Víctor Hugo, que había sido unos pocos años antes, aquello fue una barbaridad, una multitud de gente que había ido al entierro y al funeral de Víctor Hugo. En el de Oscar Wilde había 56 personas en la iglesia, pero luego lo que es al entierro fueron 8 personas. Y entonces a mí me interesaba mucho saber quiénes eran esas 8 personas, porque 4 eran evidentes, eran sus amigos más íntimos, pero las otras 4 resulta que según la lista cambiaban un poco. Al final, bueno, me quedé con una lista, y en el cómic lo que hago es meto 2 escenas en las que explico, bueno, intento explicar un poco por qué esas 4 personas estuvieron ahí, ¿no? Y una de ellas además, que es Paul Fogg, el poeta Paul Fogg, tuve la suerte de encontrarme en internet una grabación suya, un programa de radio que le hicieron y en el cual él cuenta cómo fue el entierro de Oscar Wilde. Eso ya me pareció como si encontrarme con un fantasma, ¿no? O sea, encontrar la voz grabada de una persona que estuvo en el entierro de Oscar Wilde y lo contaba y cómo había sido, ¿no? Y ahí con eso estuve bastante encallado, porque era como, a ver, pues si unos dicen que estuvo pero otros dicen que estuvo este otro. Bueno, eso. Si desde el público, las personas que lo estáis viendo por streaming, queréis hacer preguntas, podéis enviarlas a través de Twitter con el hashtag VidaMartes. Mientras, yo quería preguntaros por la conversación. La conversación era una de las grandes artes, de las más exquisitas del siglo XIX. De hecho, se decía de Oscar Wilde que era uno de los más grandes conversadores que ha tenido la historia de la humanidad. Sin embargo, ahora, teniendo las producciones tan brutales que tenemos con las series, con los podcasts, ¿creéis que la conversación ha perdido ese valor que tenía antes, tanto como arte como entretenimiento? Sí, evidentemente hoy día se conversa menos, se conversa peor, no solamente por las imágenes y por el mundo de las imágenes, sino porque la decadencia cultural y la decadencia de saber es muy grande, y la conversación se hace con saber. La conversación no se hace solo con chismes y con baratijas. La conversación no es un mercadillo de baratijas, suele ser un arte que el propio o la propia que conversan no lo tiene como arte. Es decir, yo creo que la magia de Wilde es que nunca se pensó, como dice en francés, un gran causeur, un gran conversador, sino era una persona que tenía facilidad para hablar y tenía cultura, mucha. Wilde sabía latín y griego, dominaba, era una persona con un fondo cultural inmenso, de su época de estudiante en Oxford, y todo eso sale en la conversación porque él tiene esa facilidad, y luego tiene la facilidad
ahí quizá aprendida en algún sitio un poquito inicial, pero luego desarrollada por él, de hacer paradojas, lo que se suele llamar también se retrueca, ¿no? Es decir, frases que empiezan de una manera pero terminan de la contraria de lo que parece que van a decir. Entonces esa idea que está en los aforismos que Wilde hizo, que son algunos, pero que sus obras, desde las comedias, La importancia de amarse Ernesto, o novelas como El retrato de Dorian Gray, están llenas. Quiero decir, hay muchos autores que han hecho colecciones de aforismos de Wilde que en realidad no son aforismos. Más de la mitad, bastante más de la mitad, no son aforismos. Bueno, lo son, pero no se han hecho como aforismos, sino que están sacados del contexto de una obra donde una persona habla. Entonces ahí a Wilde se le escapaban aforismos y retruécanos continuamente. Pero bueno, más famoso cuando él hizo 2 colecciones de aforismos realmente pensadas como aforismos. Una se publicó en una revista rara porque tenía ingredientes gays, así cripto gays, en Oxford, que se llamaba The Chameleon, el camaleón, y ahí publicaba usos y filosofías, frases y filosofías para uso de la juventud. Y hay una frase preciosa que dice: hay algo trágico en la juventud inglesa actual que empieza teniendo un magnífico perfil y se convierten en abogados. Y luego es muy curioso porque Frank Harris, por ejemplo, creo que lo leí en un libro suyo, decía que todos esos aforismos o frases curiosas que salían en sus obras de teatro muchas veces surgían en conversaciones. Y de hecho alguna vez pues decía, ¿no?, una frase que se le ocurría, decía: ¡ay, qué buena! Esta la voy a apuntar para decirla, para meterla en la próxima obra que haga, ¿no? Claro, sí. A mí una de las imágenes que más me gusta de imaginar a Wilde, ¿no?, es como niño, porque él se pasaba el día en los sábados de su madre. Su madre tenía un salón, se llamaba Jane Wilde, y todos los sábados recibía a los intelectuales, primero en Dublín, luego en Londres. Y era muy famoso ese sábado, y él desde muy niño estaba rodeado efectivamente de mucha inteligencia. Esperanza. Y hay una vez leí como ahí viene, porque ella era como muy gordita, era bastante excéntrica vistiendo, y llevaba un pelo muy, muy alto y muy largo por detrás. Era ya, o sea, ahí ya apuntaba maneras. Wilde tenía en su madre esa, y decía: ahí llega la señora Wilde navegando a toda vela. Que esa imagen me parece bellísima, ¿no? Me la veo por su salón así como una especie de cosa gigante llena de tela. La madre había sido independentista irlandesa, pero luego, curiosamente, mostrando un gesto de, digamos, de esnovismo bonito, de alguna manera, cuando al padre de Wilde, que era médico y que había sido, digamos, en Dublín, en el Dublín británico todavía había sido muy, muy valorado, y le nombran Sir, no Lord, Sir, pero ella sí pasa a ser Lady, porque Lady no puede ser mujer de un Sir o mujer de un Lord. Entonces ya Lady Wilde, inmediatamente que su marido es Sir Wilde y ella es Lady Wilde, ya se olvida del independentismo irlandés, ya no le interesa nada y se dedica a ser británica. Entonces incluso se marcha de Dublín y se marcha a Londres y se olvida de los artículos que había escrito en inglés, pero que había escrito en pro de la independencia británica, firmando con el seudónimo de Esperanza y diciéndole, como le dijo a Wilde, y Wilde lo utilizó, pero o sea, se dio cuenta que era una mentira. Ella se llamaba Jane Francesca L.G. Ese era su nombre real, no Wilde. Wilde era el padre, claro. Y entonces la madre le dijo que L.G. era una deformación inglesa del italiano Alighieri, es decir, como Dante, y que por tanto eran parientes de alguna extraña manera, eran parientes de Dante. Naturalmente esto es totalmente falso, pero era curioso la idea que ella tenía y además lo utilizó siempre, ¿no? La idea de lucir mucho y de ser una persona entre rebelde y asimilada por el lado de la aristocracia y rebelde por lo que había sido.
De todas formas, Wilde, por ejemplo, uno de los grandes dramas que tuvo fue que la madre murió cuando él estaba en la cárcel, y entonces pensaba que el hecho de que él le hubieran encarcelado y le hubieran llevado a prisión, hubiera tenido unos juicios infamantes donde salieron todo tipo de cosas y le acusaron de manera muy vergonzosa, que eso le debía haber hecho mucho daño a la madre, y esto a Wilde le dolía, la idea de que podía haber hecho daño a la madre, que siempre le había protegido por encima del hermano, es decir, del padre de Dolly Wilde, con quien Oscar se veía siempre mal. Con el hermano nunca se llevó. Vamos a ir con otra pregunta de los martianos. Si os presentáis con nombre y edad. Buenas tardes, yo soy Etna y tengo 18 años y quería preguntaros si a Oscar Wilde no le hubieran acusado de sodomita, ¿por qué habría ido a la cárcel llevando una vida tan extravagante como llevó? Hombre, si no le hubieran acusado de sodomita no hubiera ido a la cárcel, sin ninguna duda. Le hubieran hablado mal de él, que probablemente ya hablaban, pero por excéntrico, porque sus malas costumbres, se supone, sobre todo el ir con chicos, es decir, las costumbres homosexuales se oían, pero efectivamente es la acusación de sodomita, pero lo que se suele olvidar es que lo facilitó él, instigado por su amante, por Bosie Douglas, ¿no? Lord Alfred, que llamaban Bosie, como muchachito. Entonces, él en realidad es el padre, el marqués de Queensberry, el que a Wilde nunca le acusaron de nada. Fue él el que cometió el error, hoy sí día se ve como un error, de que cuando el marqués de Queensberry, que era una mula, de hecho es el que hizo las normas del boxeo, con eso ya está dicho todo, ¿no? Entonces, esta pequeña mula tremenda, el marqués de Queensberry, que era el padre de Lord Alfred Douglas, con el que se llevaba muy mal, y que era, por supuesto, homófobo totalmente, en un club privado donde estaba Wilde, el club Albert Mail, le deja una tarjetita que pone Marquis of Queensberry, y le escribe a Oscar Wilde que alardea de y comete una falta de ortografía típica del caso. A Oscar Wilde que alardea de sondomita, con N, que no tiene que tener. A Oscar Wilde que alardea de sondomita. Si Wilde al recibir esa carta se calla, probablemente no hubiera pasado nada, quizá, porque Queensberry no le acusó, le insultó, pero no le acusó. Entonces es el hijo, o sea, Lord Alfred Douglas, el que le dice: Oscar, no debes dejar pasar esto, tenemos que acabar con mi padre es una bestia, es un sinvergüenza, hay que darle su merecido, mi padre es una mula británica, cual era verdad. Pero entonces Wilde comete el error de denunciar al marqués de Queensberry. Y aparte, claro, del poder del marqués, el marqués ha hecho una cosa, que es que ha hecho seguir por unos espías, ha hecho seguir a Wilde. Y por tanto, cuando Oscar Wilde, que leer los actas del juicio es brillantísimo, porque realmente Wilde se comportó, sobre todo al principio, con una brillantez espléndida, las contestaciones eran maravillosas, pero no se ha dado cuenta que a veces las contestaciones iban en su contra, ¿no? Por ejemplo, claro, como el marqués le ha hecho seguir, cuando en un momento dado le preguntan, pues le lleva a chaperos, le lleva a chicos que han estado con él. Entonces, claro, ahí queda evidente que lo que están diciendo de Wilde era verdad. Y el Wilde a veces se traiciona. Por ejemplo, en un momento dado aparece uno, la mayoría eran verdad, pero podía haber alguno falso. Entonces de repente le llevan uno y dice: usted pagó a este joven para que se acostara con usted. Y entonces Wilde decía: ¿a ese? Con lo feo que es. Naturalmente eso inmediatamente, claro, la gente se reía, pero judicialmente iba en su contra, porque quería decir que sí lo habría hecho.
luego hace ese discurso famoso al final de que ese amor es el amor, cuando dicen ¿qué es el amor que no se atreve a decir su nombre?, que era un verso de Lord Alfred Douglas, y él entonces contesta un trocito de discurso maravilloso donde dice: el amor que no se atreve a decir su nombre es el amor que tuvo Miguel Ángel y que tuvo Leonardo y que tuvo Shakespeare y que tuvo David por Jonathan. Entonces hace una, digamos, una mise en scène espectacular de la defensa de ese amor que no se atreve a decir su nombre, pero finalmente, como eso estaba condenado por la ley inglesa, que además castigaba severísimamente la sodomía, puesto que la castigaba con 2 años de trabajos forzados, no simplemente de reclusión, sino de trabajos forzados, pues eso supone la destrucción de Wilde. Ahí hay un momento que estábamos comentando antes de empezar, que Frank Harris, que era gran amigo de Wilde, aunque era totalmente y ardientemente heterosexual, pero quería mucho a Oscar Wilde, en un momento dado le dice, entre los 2 juicios, claro, porque Wilde pierde el primer juicio, es decir, absuelven al marqués, pero entonces, según la ley inglesa, se da la vuelta y el acusador pasa a ser acusado. Y ya claro, cuando pasa a ser acusado es cuando le condenan, y duramente. Pero en medio tiene unos días de libertad condicional. Entonces, en esos días de libertad condicional es cuando Frank Harris le dice: hay un barco esperándote en Dover para llevarte a Calais, que es un tracho muy pequeño. Y entonces, claro, es que en Francia el Código Napoleón, que era entonces el vigente, no castigaba la sodomía. En Francia no era delito haberse acostado con una persona del mismo sexo. Entonces a Wilde le ofrecen que huya de Inglaterra, porque Inglaterra es un sitio puritano y excrementicio, y le dicen: vete de aquí, en Francia no te va a ocurrir nada. Y extrañamente Wilde no quiere. Wilde desea asumir su papel de víctima, y por eso, cuando dice que puede ser el protomártir del mundo gay, pues de alguna manera es verdad, no solamente por lo que le pasó, sino por el hecho de que él, cuando le ofrecen marcharse, no se quiere marchar, y hace como un poco la expiación no de una culpa, porque no creo que se sintiera nunca culpable, pero sí la escenificación de que él es ese condenado injusto que tiene que recibir la condena para que sea mucho más evidente cómo la sociedad le ha destruido. Y efectivamente la sociedad le destruyó. Eso es lo que hace más interesante, entre otras cosas, el libro de Javier, que se dedica precisamente a contar y a ilustrar la etapa menos vistosa, en principio, de la vida de Wilde, es decir, los últimos años en los que no escribió nada. Lo único que escribió fuera de la cárcel, de Profundis lo escribió en la cárcel. Lo único que escribió fuera de la cárcel fue la balada de la cárcel de Reading. No volvió a hacer más. Tenía muchísimos proyectos que no hizo. Entonces, ese hombre que no hacía nada, que no tenía dinero, que andaba sableando a sus amigos, pidiéndoles prestado que no les devolvía, emborrachándose, yendo con chicos en cualquier sitio que le pillaba, lo más que escribiera cartas. En esa época que hay tan poco que contar, y donde parecen que tú lo pones, amigos que no eran amigos, eran conocidos, que iban a conocer al gran esteta y ahora al gran maldito, pues por ejemplo Manuel Machado, que cuenta en un texto muy bonito lo que le cuenta a Wilde sobre una sortija, que ha perdido una sortija, que era el bien y el mal. Entonces, contar esa historia de la decadencia de Wilde cuando él ya no escribe, además es un proscrito que no se llamaba Oscar Wilde, que no Sebastian Melmoth, porque Wilde era un hombre tan infame. Eso es curioso, que incluso su familia, los hijos de Omelia, y diciendo contigo, no valen nada, son muy malos. Por ejemplo, Luis Antonio, vamos a dejar esta parte de la historia aquí. Vamos a ver los dibujos de Enrique, porque nos quedan 5 preguntas de los marcianos. Un momentito acabar eso para decir que realmente eso es lo más difícil, y que curiosamente la familia se tuvo que llamar Holland porque no se podían llamar Wilde. Gracias. Enrique, ¿nos enseñas tus dibujos? Este está mejor. Gloria con una nueva nariz. Y tenemos a los marcianos. Qué viendos. Pues nos faltan 5, así que ahora vamos a ir
Yo quería, perdona, te voy a interrumpir un poquito. Quería aprovechar un poco de lo que ha dicho Luis Antonio de ese final, que es que a mí me parece muy curioso lo que se parece al final de Sócrates, ¿no? Yo creo que también él asumió eso, ese encarnar un poco el papel de Sócrates, porque cuando rechaza la ayuda de Frank Harris no está haciendo lo mismo que hizo Sócrates cuando le ofrecieron antes de morir escaparse. Y no solo eso, sino que el discurso efectivamente que hace que te está tan brillante en el juicio recuerda mucho a la apología de Sócrates. Debemos creer que es el que dijo Sócrates, porque como en realidad lo escribió Platón, no sabemos si lo dijo Sócrates. Sí, sí, efectivamente, a lo mejor dijo otra cosa totalmente distinta, pero lo que nos ha llegado es lo que escribió Platón, claro, que es un discurso brillante, pero que va totalmente en contra de, o sea, como defensa es un desastre, ¿no? Y es un poco similar a lo de Wilde. Como discurso era brillante, pero desde luego no era el mejor discurso para salir airoso del juicio. Estupendo. ¿Otra pregunta más? Hola, soy Camino y me gustaría saber qué valores de la vida de Oscar Wilde o de su obra consideraríais conveniente retomar o recordar hoy en día, que estamos en una sociedad, como habéis dicho, tan cambiante o tan difusa. Gracias. Pues a mí hay dos cosas que me parecen muy importantes, que en el libro sí que me centro un poco en las dos. Una es la visión que él tenía antes de la cárcel, que comenta en más de una ocasión, que el secreto de la vida está en el arte. Y que es una reflexión que en realidad es muy profunda. O sea, te está diciendo que el secreto de entender lo que vivimos está en cómo nos lo contamos, ¿no? O sea, es fundamental entender de qué manera afecta, cómo nos contamos lo que vivimos a lo que realmente vivimos. Y luego, cuando sale de la cárcel, dice otra cosa, y es que el secreto de la vida está en el dolor. Y entonces ahí va un poco más al fondo. No, sin descartar lo otro, que lo importante que es lo que nos contamos de la vida, resulta que el dolor, él descubre que le abre las puertas a algo más, a algo que hasta entonces no había podido ver. Y a mí eso me parece muy interesante, porque vivimos en una sociedad que rehúye totalmente el dolor, cosa comprensible, a nadie nos gusta, pero sin embargo el dolor muchas veces es lo que permite acceder a cosas que no las vamos a poder ver si no sentimos dolor. Y eso, a mí esa reflexión me parece muy actual. En realidad el drama de Wilde fue que él anunció, porque además era una manera de buscar dinero, no tenía nada, que iba a escribir dramas, algún drama bíblico en la línea de Salomé, pero que luego nunca fue capaz de hacer nada. Es decir, fuera de la balada Cárcel de Rin fue realmente incapaz de hacer nada. Sin embargo, la conversación sí siguió siendo muy brillante, como lo recogen muchos de los testigos, Frank Harris entre otros, y una de esas más bonitas, que contradice un poco lo del dolor, pero se puede contradecir a sí mismo, como es natural, claro, es en un momento dado cuando ya está muriendo y pide champán, que naturalmente no tenía para comprar, pero le dan champán. Proust pidió cerveza. Entonces, en un momento dado, él dice, bueno, solo he puesto mi talento en mi vida y solo mi genio en mi obra, o sea, mi genio en mi vida y solo mi talento en mi obra. En esas frases que dice una muy bonita, que está por fuera de lo del dolor, cuando está muriendo, claro, pobremente, en un hotel que ahora es como de lujo pequeñito, pero entonces era una especie de pensión, era un sitio muy malo en la Rue de Beaux-Arts. Entonces él dice, muero como he vivido, por encima de mis circunstancias, que no es, claro, precisamente el dolor, sino o sea, muero mejor, muero por encima de mis circunstancias. Es decir, muero pareciendo que soy alguien y no soy nadie. Porque en ese momento realmente no era nadie, además estaba vetado en muchos sitios, ¿no? A mí lo que más me interesa es el pensamiento crítico, o sea, esa idea de Wilde que él observa, analiza, mira, sabe perfectamente lo que está pasando en su contexto social en ese momento y siempre pone la puntillita
pero la pone con elegancia. Entonces realmente está estimulando el pensamiento crítico y el pensamiento muy creativo, porque se está construyendo constantemente. En ese construirse, dibujar sí es dibujarse, siempre a contracorriente, es un ejercicio de atención extremo, ¿no? Tanto para lo que pasa fuera como para sí mismo, y eso me parece muy potente. Nos queda muy poco tiempo, entonces vamos a aprovechar para las 3 preguntas que nos quedan de los martianos. Si nos estáis diciendo con vuestro nombre y edad, por favor. Hola, mi nombre es Vega y tengo 15 años y yo quería preguntar que se podría decir, bueno, que la mejor obra de Oscar Wilde fue su propia vida, y teniendo en cuenta que era un romántico y un esteta y sabiendo que murió de enfermedad y pobreza, ¿cómo le hubiera gustado morir a él? Bueno, no sabemos cómo le hubiera gustado morir, pero eso siempre es un poco difícil. Yo creo que es muy bonito decir que lo mejor de Oscar Wilde es su vida, pero no es verdad. Es decir, su vida lo que ocurre es que su vida está hecha con los mismos baremos con los que construyó su arte. Es decir, por eso era un esteta, porque construye su vida con los mismos baremos que construye una novela o que construye un ensayo, que tiene ensayos brillantísimos, o que construye una obra de teatro. Pero realmente, pues la mejor obra de Oscar Wilde son sus libros. No hace falta más que leer, por ejemplo, contrapuestos, los dos se llaman El retrato. Uno es un ensayo que parece un relato, que es el retrato de Mr. W.H., o sea, el retrato de Mr. W.H., que es el destinatario de los sonetos de Shakespeare, y él hace ahí un juego asombroso sobre los sonetos de Shakespeare. Es un ensayo que parece un relato, y otro es la novela El retrato de Dorian Gray. Wilde tuvo la facilidad, en eso superó a todos los simbolistas, en crear un estilo muy elaborado, muy bueno, de una gran calidad literaria, y al mismo tiempo hacerlo fácil. Esto naturalmente es una especie de don. Probablemente si uno se lo propone no lo hace. Es decir, es mezclar lo que luego Borges diría de él, ¿no? Es decir, Borges, que era un gran enamorado de Wilde, dijo: Borges dio a su siglo lo que su siglo le pedía. Dice en francés, comédie larmoyante, o sea, comedias lacrimógenas para los más y arabescos verbales para los menos. Bueno, la mezcla de arabescos verbales y comedias lacrimógenas, si lo traducimos bien, lo que está diciendo es, le hace una literatura muy elaborada, lo cual es muy bueno, y al mismo tiempo una literatura muy fácil. Ese secreto entre lo elaborado y lo fácil, que muy pocos autores de la época consiguieron, es lo que ha hecho que hoy se pueda leer a Wilde. Puedes leer El retrato de Dorian Gray, que es un libro mucho más complejo de lo que parece, pero si no te metes en la complejidad, si lees solamente así, a secas, leyendo, es una novela entretenidísima, amena, y que parece escrita antes de ayer. Hay otra frase de Borges que me parece buenísima de Wilde, y es que decía que hay un hecho que parece que los críticos de Wilde han pasado por alto, y es que casi siempre tenía razón. Y ese detalle para mí también es muy importante en la vigencia de Oscar Wilde. Y es que no simplemente sus frases son ingeniosas, son divertidas, son ocurrentes, sino que es que además muchas de ellas encierran, para mí, mucha sabiduría. Y eso es lo que hace para mí que sea tan vigente su obra. Y respecto a la muerte que decías, estoy seguro de que no habría firmado por tener una muerte como la que tuvo, pero a posteriori, ya que ocurrió hace 120 años, pues yo creo que cerró de una manera muy artística. En muchas de sus obras acaban de una manera muy trágica. Muchas de sus obras aparecen cuando hay amor de por medio, acaban de una manera trágica, y eso es lo que le ocurrió a él. A mí me resuena un texto muy bonito de una de mis dandies favoritas, que es Duna Barnes. Y Duna Barnes tiene un texto que dice: se ha escrito mucho de la manera correcta de vivir, pero muy poco de la manera correcta de morir. Y entonces ella cataloga las muertes dignas según tu color del pelo. Entonces, las rubias debemos morir en agua, de algún modo, no se sabe cómo. Y las pelirrojas, ella era pelirroja, en reclusión, y efectivamente ella se sepulta en su apartamento de Nueva York. Yo siempre a Oscar Wilde me lo imagino un poco pelirrojete, no sé si era, no era, ¿no? Pero yo me lo imagino así.
Entonces me imagino que según la catalogación de Donovan sería una suerte de reclusión, de desaparición en vida y llevar otra vida alternativa, diferente. Donovan no se atrevió al final porque Donovan, que es un personaje muy genial, pero que estuvo muchos años varada, ¿no? Sí, claro, en ella se en su casa de Patchen Place, donde tenía un vecino que le decía de vez en cuando, Juna, are you alive? Y ella solamente enseñaba la mano. Claro, Juno Barnes debía haberse suicidado, en su teoría, y sin embargo Juno Barnes murió viejísima después de muchos años sin hacer nada. Es decir, es un personaje muy raro, pero bueno, muy típico de esto, y está muy bien contado en la novela El bosque de la noche, el amor por esa Thelma Wood, una escultora. Esa baronesa un poco. Y quizá porque lo da el propio libro, El bosque de la noche, se llama Night Wood, y la chica se llamaba Thelma Wood, es decir, utiliza el título y el apellido de ella, y es una novela realmente muy buena. Vamos a ir con las últimas preguntas, que nos quedan ya apenas 10 minutos. Hola, soy Antonella, tengo 17, y en el libro de La Divina Comedia de Oscar Wilde encontré esta pregunta que me llama mucho la atención. Dice, ¿acaso puede un libro aproximarse a un hombre, o será que nunca podrá hablar más que de su máscara? Por eso es que mi pregunta es, ¿creen que Oscar Wilde era una persona, como se le conoce, excéntrica y estéticamente sensible, o una máscara, un personaje que él mismo creó y donde se refugió como autor? Hombre, bueno, voy a empezar yo, porque esto da mucho. Sí, además esta vez ya no nos da nada más que para que conteste uno, porque nos quedan 2 preguntas de ellos, bueno, así pues, que cortita, por favor. Oscar Wilde estuvo construyendo toda su vida su máscara. O sea, fue uno de los... En esa época había muchos autores que construían su personaje, pero bueno, él fue uno de los más paradigmáticos, o sea, construyó un personajazo impresionante. Y bueno, yo realmente lo que me impulsa a hacer este libro es porque precisamente con su paso por la cárcel la máscara se le rompe. El personajazo que se había hecho estalla, ¿no? Todo ese glamour del que estaba rodeado y esa genialidad, de repente pues ha dejado de ser el hombre admirado para ser el hombre denostado. Entonces, bueno, a mí eso es lo que me interesaba precisamente, qué es lo que ocurre en una persona cuando su máscara, la que la ha cuidado tanto, pues se le rompe. ¿Otra pregunta más? Hola, perdón. Yo me llamo Enrique, tengo 18 y bueno, esta pregunta es para el autor del libro. Felicidades, por cierto, por el libro, que me ha encantado. Y bueno, pues yo creo que esta es una pregunta muy universal que se podría hacer a muchos autores. Cuando un autor hace una obra que es en parte de ficción, pero también es una biografía, ¿no sientes como que llevas encima el peso no sientes como la responsabilidad de transmitir fielmente la historia de Oscar Wilde para la gente que lee la historia? Porque no tienes miedo, por ejemplo, de cometer errores o de que la gente no entienda bien al autor, porque sabemos por tu biografía, la tuya propia, que eres en parte apasionado de Oscar Wilde, igual que aquí el señor, así que pues esa es mi pregunta. El señor soy yo. Esa es mi pregunta. Eso parece. Luis Antonio de Villena. Sí, evidentemente tenía esa presión, ¿no? Entonces por eso me documenté mucho y intenté que todo lo que yo contaba encajara fielmente dentro de su vida. Pero por otra parte hay una frase precisamente de Oscar Wilde que es que intentar, a ver si la digo bien la frase, está en su ensayo el elogio, ¿cómo era? El elogio de la decadencia de la mentira, creo que se llamaba, ¿no? Que es que un exceso de celo por la verdad puede acabar quitando la realidad a una historia. Cuando te centras tanto en lo que crees que los datos te están contando, a veces no llegas más allá. Entonces, no sé si me estoy explicando bien, pero me tenía que permitir ir más allá, dejar que poderme inventar cosas para poder intentar llegar, vamos a decir, al alma de la historia, ¿no? Al alma del personaje. Entonces, en ese sentido, como tengo el beneplácito de Oscar Wilde, de que
en su libro de La decadencia de la mentira hace un elogio de la mentira, hace un elogio de cómo tenemos que usar la fantasía, cómo tenemos que usar la ficción y cómo la falta de usarla está empobreciendo la sociedad. Pues como tengo su beneplácito, pues bueno, ahí eso me ha ayudado mucho. Nos queda una última pregunta. Hola, soy Lucía y habéis estado hablando de cómo Oscar Wilde tiene todo tipo de aforismos de un montón de temas y os iba a preguntar que cuál de todas sus citas utilizaríais vosotros para definir o para aplicar al siglo XXI. Madre mía, ese es el señor. El señor. Yo le he dicho. A mí, bueno, hay tantísimas y son todas son la mayoría muy brillantes y de muchos registros. A mí no sé por qué me parece, especialmente porque hace alusión no solo al paso del tiempo, sino también a la realidad que puede ser la realidad contemporánea, ¿no? Donde el joven, hombre o mujer, varón o hembra, digamos, el joven se siente todo y luego termina frecuentemente muchísimo menos. Y eso Wilde lo expresó estupendamente en eso de hay algo trágico en el gran número de jóvenes ingleses que empiezan su vida con un precioso perfil y terminan siendo abogados. Es el drama del tiempo. Eso es insalvable porque lo da el propio tiempo. Flagelo de Dios, según dijo un monje medieval, sino porque tiene que ver también con un mundo que ofrece como pocas posibilidades de que tú sigas teniendo el buen perfil, a no ser la cirugía estética, digamos que es patética a menudo, sino la posibilidad de que no seas al final útil a la sociedad, es decir, que la sociedad solo te va a valorar por lo útil, o sea, por el abogado, no te va a valorar por las creaciones que puedas hacer en función de tu perfil, sino que te va a valorar en función de la utilidad. Y eso es una de las cosas malas de esta sociedad que ha envilecido o tirado el arte en función de que lo único que vale es el dinero, la utilidad, el dinero, la utilidad, el dinero, la utilidad, y así nos ha destruido a todos. A mí me gusta mucho, que lo hablábamos esta mañana también, un libro que hay que se llama Del dandy al cowboy, que estudia los... Entonces empieza con la visita que hace Oscar Wilde a Estados Unidos, y cuando le llevan a un bar, de repente hay un señor tocando el piano y pone al lado, por favor no disparen al pianista, hace lo que puede. Entonces, como he's doing his best, ¿no? Y él dice, una sociedad que da la pena de muerte, si hay un error estético, merece por lo menos ser estudiada, observada, digamos, ¿no? Entonces me gusta la idea de pensar en la estética no como la imagen pura, sino como ampliando el concepto de estética que va a todos los sentidos, ¿no? Y realmente generar una especie de, no te digo pena de muerte, es un poco punky, pero nos podemos poner a la Breton también, como el mayor acto de arte es salir y empezar a pegar tiros, ¿no? Pero sí tener como un pequeño atención a como excesos estéticos, insisto, no visuales solo, ¿no? O sea, vivimos constantemente en un exceso estético de oídos, de un montón de agresividad que creo que podría controlarse un poco a la Wilde, ¿no? Generar esa escena por eso está muy bien hecha en la película Wilde, la que hizo Stephen Frears, porque empieza con una escena del oeste. Entonces uno no se imagina cuando va a ver la película inicialmente y ve a los vaqueros galopando, porque es cuando Wilde va a dar conferencias a Norteamérica y se encuentra eso, aparece lo que tú has contado y rompe de entrada, luego ya no, porque no vuelve a aparecer, pero rompe de entrada la imagen que uno se espera, porque ve Oscar Wilde, espera el decadentismo y ve una escena de película de vaqueros. Y las dos figuras, ¿no? El cowboy, se conforman dos mitos a la vez. El dandy y el cowboy son dos figuras contrapuestas. El cowboy va de cowboy y Wilde va de Wilde, ya. Sí. Va en la diligencia, pero va vestido con un abrigo de pieles y en fin, todas esas cosas. Javier. Yo hay una frase que no es de las que más me gustan de Oscar Wilde, pero me parece que puede ayudarnos mucho en nuestra época, que es cuando dice que la moda es un modo de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarlo cada 6 meses. Y me parece que eso necesitamos mucho recordarlo en esta sociedad tan esclava, ¿no? De la moda, de las cosas que cambian tan rápido. Conviene recordarlo. Vamos a ver los últimos dibujos de Enrique. Ya con esto en 1 minuto ya acabamos, que no nos da para más.
Los marcianos. Hay más. Qué guay. Fatal, La ¿eh? nariz de Voy la a arreglarlo. discordia. Yo también a mí no me la he puesto ahí, porque tengo nada desdeñable. Sí, está tal Creo que el mejor ha salido Javier. Muy bien. Y para terminar, me gustaría que acabásemos con una cita de Oscar Wilde. Solo decir si estamos de acuerdo, sí o no. Ya no vamos a opinar y a decir nada más. Él decía, la vida es una cosa demasiado seria como para hablar de ella en serio. ¿A favor o en contra? Como para tomársela en serio. Tomársela en serio. Es que es diferente, ¿eh? Bueno, ¿a favor o en contra? ¿A favor o en contra de esa Yo a frase? favor, total, claro. Ay, yo voy a hacer la gallega, ¿eh? Te voy a decir, o sea, a veces sí y a veces no. También vale. Sí. Estupendo. ¿Quiere decir algo? Sí. Pues muchísimas gracias a todos, a vosotros por haber venido y disculpas por la mala tecnología vocal.